Buenos días, chicos. Vamos a iniciar con la unidad de tejidos animales. ¿Sí? Todos sabemos que cuando hablamos de un organismo pluricelular, por lo tanto formado por más de una célula, estamos hablando de múltiples células. ¿Sí? El tema es que estas células se van a ir diferenciando y van a ir teniendo funciones específicas, o sea que podemos decir que todas estas células son distintas entre sí y tienen, o sea, a pesar de que en el estado desarrollado o el estado maduro tienen diferencias, todas ellas inician de una célula en común. Esa célula en común es lo que llamamos el cigoto. Vamos a hacer un repaso de qué era cigoto. Habíamos hablado de que en los organismos pluricelulares y en lo que representaba la reproducción sexual, la formación de un nuevo individuo se generaba a partir de la fecundación. ¿Qué es la fecundación? Es la unión de dos gametas, una que proviene del padre y otra que proviene de la madre. Esas gametas habíamos dicho que eran haploides, por lo tanto tienen la mitad de la información genética de las células somáticas parentales. Una vez que estas gametas se unen, por eso hablamos del proceso de fecundación, se restaura el valor original de la especie o la carga diploide de esa especie y a partir de ahí hablamos de un nuevo individuo. Este cigoto lo que va a hacer es, a partir de la mitosis, va a empezar a reproducirse, se van a multiplicar, van a aumentar el número de células y de esta manera tenemos el organismo diploide multicelular. Los organismos pluricelulares están constituidos por una serie de células asociadas y coordinadas. ¿Sí? Ya habíamos mencionado cuál era el concepto de pluricelular o multicelularidad, la presencia de más de un tipo de célula, y esto hace la diferencia entre un organismo unicelular y pluricelular. ¿Sí? Un organismo unicelular debe realizar todas las funciones vitales para poder desarrollarse y subsistir, reproducirse y mantenerse en el tiempo. En cambio, cuando hablamos de organismos multicelulares, el hecho de que presente justamente más de una célula nos posibilita la división de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un grupo de células que se encarga de una función determinada y otro grupo de células que se encarga de otra. Todas ellas, si bien tienen una función específica, van a trabajar en conjunto para poder lograr que ese organismo se desarrolle o se reproduzca. A partir de ahí nos surge lo que es la definición de tejido. El tejido es un grupo de células similares, o sea, entre ellas tienen estructura en común. Esas células se encuentran estrechamente asociadas. Nosotros ya habíamos visto en algún punto qué tipo de conexiones podían tener las células y esta unión de células va a generar o va a realizar una función específica. Los tejidos, a partir de los cuales vamos a empezar a hacer un desarrollo ahora, todos ellos tienen un mismo origen embrionario. Esto surge justamente del concepto que vimos anteriormente. Todos los tejidos que van a formar un organismo surgen del cigoto. Entonces, dentro de lo que es el desarrollo embrionario, el cigoto va a tener una serie de divisiones que me va a multiplicar el número de células, pero esas células a la vez se van a diferenciar. Dentro de lo que llamamos embrión o células embrionarias, podemos decir que estas se diferencian en tres capas: ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Sí? La idea de estos nombres que estamos mencionando no es que, tenemos estos tres tipos de tejidos embrionarios, me van a dar origen a distintos tipos de tejidos que van a estar en el adulto. La idea no es que ustedes se memoricen, por ejemplo, que el ectodermo me va a dar origen a la mayoría del tejido nervioso del estado adulto, pero que sí tengan presente que los grupos, las asociaciones que nosotros vamos a ver del tejido, la clasificación que vamos a ver, se origina de este origen en común. ¿Sí? Ustedes ahí en el dibujito tienen cómo se llaman los tejidos embrionarios y a partir de ese tejido embrionario, qué tejido adulto va a dar en el organismo desarrollado. En la filmina que estamos viendo ahora vemos cómo a partir de una célula se empiezan a dividir, una célula se empieza a dividir y tenemos el conjunto de células que forman lo que se llama mórula. Esa mórula es justamente porque la podemos asociar con la mora o la mora que nosotros comemos, ¿sí? Es una terminología.
La idea es que este grupo de células van a tener una serie de transformaciones y diferenciaciones y ahí vamos a hablar de lo que es el origen de los tejidos animales. Acá vamos a incorporar estos términos que mencionamos recién. De acuerdo a la ubicación que tengan estos tejidos en este nuevo individuo que se está desarrollando, en este embrión, vamos a clasificarlo en ectodermo, que se encuentra en la capa externa, el mesodermo, que es la capa media, y el endodermo, que es la capa interna. Como verán en este dibujito, cada una de este grupo de células va a dar origen a un tejido específico en el adulto. Después ustedes tienen el dibujito en donde, como a partir de la fecundación, tenemos al cigoto y ese cigoto se divide por medio de mitosis y a partir de esas divisiones de nuevo tenemos la diferenciación celular. Ahí ustedes en la filmina tienen un término que es células totipotentes y de idéntico genoma, ¿sí? Recuerden que ese grupo de células proviene de la mitosis, por lo tanto van a ser clones de la célula original y por otro lado tienen la capacidad de multiplicarse un montón de veces. Eso significa totipotentes, que tienen la capacidad de dividirse y van a dar origen a unas nuevas células idénticas a ellas. Vamos a clasificar a los tejidos animales o a los tejidos específicamente del hombre en 4 grupos: tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. ¿Cómo va a ser esa clasificación? Bueno, justamente de acuerdo al origen embrionario que van a tener, o sea, del tejido embrionario del que derivan, de la morfología que tienen las células y de la presencia de la matriz extracelular o la naturaleza de esa matriz extracelular. Nosotros hemos visto que las células se comunican entre sí por medio de distintos mecanismos químicos. En su momento habíamos hablado de lo que era el glucocálix, hablamos de la interacción que hay entre las células por medio de las uniones intercelulares. Ahora vamos a hablar de otro componente que es importante en los tejidos, que es la matriz extracelular, ¿sí? Acá yo estoy hablando de una sustancia química que presenta muchas moléculas, que presenta iones, en su composición es mayormente acuoso y esa matriz extracelular es sintetizada por las mismas proteínas que componen el tejido. Después vamos a ver que dentro de cada tejido de estos 4 grupos vamos a hacer una subclasificación, ¿sí? Al tejido epitelial lo vamos a clasificar de acuerdo a su función, a si es de revestimiento o si es glandular. Al tejido conectivo lo vamos a clasificar de acuerdo a su morfología, si es un conectivo propiamente dicho o si es un conectivo especializado. Al tejido muscular lo vamos a separar entre aquellas células que son voluntarias e involuntarias y al tejido nervioso lo vamos a separar entre aquellas que son de la función de conducción, justamente las neuronas, o las células acompañantes de esas neuronas que son las células gliales o de sostén. Ustedes por otro lado tienen ahí un dibujito de algunas ubicaciones que tienen estos tejidos. Fíjense que cuando hablamos de un órgano, por ejemplo, hablamos de un conjunto de tejidos con una función determinada y en cambio hay otras que tienen una función, por ejemplo, de protección, que es la piel, que va a estar rodeando todo el organismo. Nosotros ya habíamos empezado a hablar de cómo la materia orgánica la podemos dividir en niveles estructurales o funcionales, que tenía que ver con, hablaba de una complejidad creciente si voy desde lo más chiquito hacia lo más grande. Sí, habíamos hablado de cómo la materia se compone de átomos, la estructura química más sencilla, cómo esos átomos se unen entre ellos para formar las moléculas y lo que nos interesa a nosotros son las macromoléculas. ¿Recuerdan esas macromoléculas? Hablamos de proteínas, lípidos, hidratos de carbono y ácidos nucleicos. Cómo esas cómo esas macromoléculas se unían para formar estructuras subcelulares, ahí hablamos de la mitocondria, del aparato de Golgi y demás, todos ellos componían la célula. Fíjense que hasta ahora estoy haciendo repaso de las unidades que vimos anteriormente. Ahora lo que vamos a ver es el nivel de organización que se continúa a la célula, ¿sí? Habíamos dicho que un tejido es un conjunto de células similares con una función específica. Pero después vamos a ver que esos tejidos no es que funcionan de manera aislada, sino que se asocian con otros tejidos de una función diferente o de una morfología diferente para formar lo que es un órgano.
Por lo tanto, ¿cuál es la definición de órgano? Es un conjunto de dos o más tejidos que tiene una función específica o una función común. Ustedes ahí tienen, por ejemplo, la estructura de un vaso sanguíneo, cómo es su composición. Podemos estar hablando de tejido muscular, de tejido conectivo, de tejido epidérmico, tejido sanguíneo, ¿sí? Traten de, a medida que yo lo voy explicando, ir fijándose en los dibujitos que tiene. Y ahí tienen como ejemplo la estructura del estómago. Fíjense que yo esté hablando del órgano que esté hablando, vamos a tener una composición específica de tejidos. No es que la unión de esos tejidos es al azar. En el caso del estómago, ¿qué tenemos? El epitelio, perdón, el tejido que da a la luz del órgano. Cuando digo luz del órgano es la parte hueca, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que todo el tubo digestivo es un gran hueco en donde el alimento va siendo procesado y de acuerdo al órgano del tejido digestivo en el que esté, el procesamiento de ese alimento va a ser diferente. Ya de esto hemos hablado en algunas otras clases. Bien, volvamos entonces a lo que es la composición del estómago. Fíjense que el tejido epitelial es aquel que da a la luz del órgano, es la que va a estar en contacto directo con el alimento que está siendo procesado. Por debajo de ese tejido epitelial tenemos el tejido conectivo, por debajo de ese tejido conectivo tenemos el tejido muscular y ahí ustedes tienen representando interrelacionado con el tejido muscular, sino que está en una capa, sino que está mezclado, lo que son las neuronas del tejido nervioso, ¿sí? Todos los órganos, todas las funciones orgánicas están relacionados con el tejido nervioso. Bien, ahí es un pequeño dibujito, pero en la parte final nos estaría faltando lo que es el tejido epitelial que hace la limitación del órgano, ¿sí? Fíjense que la secuencia en la que yo fui diciendo los tejidos es desde la luz del órgano hacia el epitelio que delimita el órgano. Continuando con los niveles de complejidad de la materia, vamos a hablar de lo que son los aparatos y sistemas. Hay algunos autores que consideran que aparato es una cosa y sistema es otro, hay otros que involucran o les dan un sinónimo. Para este nivel no lo vamos a tomar como sinónimo. La idea es que yo tengo un conjunto de órganos que van a hacer una función determinada, ¿sí? Si yo hablo, por ejemplo, del aparato digestivo, voy a estar hablando de boca, esófago, estómago, intestino, que tienen una función determinada, la función de obtener los nutrientes a partir de los alimentos, ¿sí? Ahí ustedes tienen en los dibujitos superiores cómo esa materia es organizada desde el nivel de célula hacia aparatos y sistemas. Tienen los ejemplos del sistema muscular, sistema nervioso y el sistema circulatorio, ¿sí? Por otro lado, a esta altura me parecía importante que hagamos un repaso de cuáles son los aparatos que funcionan en conjunto para poder lograr la función de nutrición. Habíamos dicho que nutrición era el proceso por el cual el organismo obtiene los nutrientes necesarios para poder desarrollar sus funciones. Esos nutrientes son los que nos van a dar energía, los que nos van a dar componentes orgánicos necesarios para el funcionamiento, los componentes esenciales para sintetizar nuevas células de acuerdo a las necesidades del organismo. Son los a partir del cual vamos a obtener los reguladores, ¿sí? Por ejemplo, ahí teníamos las vitaminas. Bien, entonces, los sistemas que están involucrados en la función de nutrición son el aparato respiratorio, por el cual nosotros ingresamos oxígeno. Ese oxígeno va a tener que llegar a todas las células para que todas las células puedan realizar la respiración celular. Y esas células van a liberar dióxido de carbono. Acuérdense que el dióxido de carbono es uno de los productos de la respiración celular aeróbica, ¿sí? Dentro de lo que es fisiología, el dióxido de carbono es considerado, por lo tanto, un desecho celular. Después vamos a tener el aparato digestivo, que ya lo mencionamos recién. Vamos a tener el aparato excretor. ¿Por qué? Porque la nutrición no solo involucra la incorporación de nutrientes, sino también la eliminación de desechos. Habíamos mencionado en algún otro momento que la función del excretor era justamente eliminar los desechos disueltos, ¿sí? El sistema excretor, ¿qué hace? Filtra la sangre para eliminar toxinas, impurezas o células muertas
y de esta manera ser eliminados. Y por último, necesariamente tenemos que hablar del sistema circulatorio, porque es justamente aquel sistema que une todos estos otros que mencionamos recién. ¿Cómo llega el oxígeno hacia las células? Desde los pulmones hacia el resto de las células, por medio del sistema circulatorio. ¿De dónde filtra? O sea, el sistema excretor filtra la sangre que forma parte del sistema circulatorio. Y los nutrientes y reguladores que obtenemos a partir de los alimentos va desde el intestino delgado hacia el resto de las células por el sistema circulatorio. Vamos a ir introduciéndonos o haciendo un detalle de cada uno de los tejidos que nos interesan o que forman parte del órgano. Vamos a empezar con lo que es el tejido epitelial. El tejido epitelial se caracteriza porque sus células están estrechamente unidas. ¿Qué quiere decir con esto? Que las células prácticamente están pegadas una a otra y tienen muy poca matriz extracelular. La matriz extracelular la definimos hace un ratito. Tenemos que este tejido tiene características distintas al resto y es que no tiene irrigación sanguínea, por lo tanto los nutrientes no le llegan por medio de la irrigación sanguínea y además no tiene inervación. Cuando yo digo inervación me estoy refiriendo al sistema nervioso, no llegan neuronas a este tejido. La parte que hablamos de que es sustentado por el tejido conectivo es que justamente a este tejido no le llegan los nutrientes por medio de la irrigación sanguínea, sino que le llegan los nutrientes a partir del tejido conjuntivo o conectivo, que son sinónimos, ¿sí? Justamente el tejido conectivo, una de las funciones principales que tiene es la de nutrir al resto de los tejidos. Así que de esta manera el epitelio salva esta falta de irrigación por medio de su conexión con el tejido conectivo. Todos los tejidos epiteliales se caracterizan por tener en la parte basal lo que se llama una membrana basal. Es una estructura específica que me delimita el epitelio del tejido que está por debajo. Y normalmente el tejido que está por debajo del epitelio es el tejido conectivo. Las células epiteliales tienen la característica de ser polares. ¿Qué significa esto? Que si nosotros miramos una célula específica, tenemos un lado basal, que es aquel que se apoya sobre la membrana basal, y un lado apical, que es aquel que da a la luz del órgano. ¿Sí? Recuerden que la luz del órgano estoy hablando de el espacio hueco o el espacio que puede ser un conducto, por ejemplo. La idea es que nosotros en el epitelio tenemos además en ese sector apical lo que es las microvellosidades. Esto es muy característico. Las microvellosidades, recuerden que es el plegamiento de la membrana plasmática de las células, lo que hace es aumentar la superficie de absorción. Normalmente aquel que tiene microvellosidades va a tener una función justamente de absorción de nutrientes. Ahí tenemos también para recordar cuáles son las conexiones que va a tener el tejido epitelial. Recuerdan, teníamos las uniones oclusivas, que estaban sobre todo hacia el lado apical, que son aquellas que generan una especie de barrera, evitando que salgan los nutrientes hacia afuera o que ingresen desde la luz del órgano. Después teníamos las uniones comunicantes, que son aquellas que son poros entre una célula y otra y por lo tanto permiten el pasaje de sustancias de una célula a otra. Y después tenemos aquellas que son las uniones de fijación. Esas uniones de fijación van a ser, en el caso del epitelio, hacia la membrana basal, que es justamente la parte que está delimitando el epitelio fijo la célula a ese sustrato, lo digo entre comillas, o también vamos a tener uniones de fijación entre célula y célula. Ya habíamos mencionado en un principio que a los epitelios, que tienen las características que mencionamos anteriormente, los diferenciábamos o los separábamos en dos grupos, los epitelios de revestimiento y los epitelios glandulares. Acá vamos a empezar a hablar de los epitelios de revestimiento. Estos se van a clasificar de acuerdo al número de capas que presenta ese epitelio, por lo tanto, si tiene una capa, se va a denominar epitelio simple, y si tiene más de una capa de células, se va a llamar epitelio estratificado. Y por otro lado, de acuerdo a la forma de la célula. Si yo hablo de una célula
plana significa que el citoplasma está achatado y nosotros vemos a los núcleos como si fueran más largos que anchos, ¿sí? Eso es igual una cuestión visual. Por otro lado, si hablo de células cúbicas, estoy hablando de células que son tan altas como anchas. Si hablo de células que son prismáticas o cilíndricas, son utilizados como sinónimos, estoy hablando de células que son más altas que anchas, ¿sí? Entonces ustedes ahí tienen de manera gráfica los distintos epitelios de revestimiento que podemos tener. Además de estos epitelios que ya mencionamos que se clasifican por el número de capas y por el número de células, y por la forma de células, vamos a tener algunos que se llaman epitelios especiales. Estoy hablando de epitelios que van a tener una función un poco distinta a lo que hemos mencionado. Por ejemplo, podemos tener epitelios germinativos. El epitelio germinativo puede estar hablando tanto de los túbulos seminíferos del testículo o de los ovarios en la mujer. Acá vamos a tener epitelios especializados en la formación de las gametas. Podemos tener lo que es el epitelio olfatorio, que es aquel que se encuentra cubriendo las fosas nasales y que tiene como función específica o se ha especializado en lo que es la captación de las sustancias químicas que están en el aire y generar a partir de ahí determinadas respuestas. Todos sabemos que el olor nos puede llevar a un determinado momento de la infancia, nos puede llevar a asociarlo con un momento feo, nos puede ayudar o determinar, por ejemplo, en un animal si un alimento es tóxico o no, ¿sí? Así que estoy hablando de un epitelio especial. Y ahí tienen otro ejemplo que son las células mioepiteliales, que son aquellas que son del epitelio pero que tienen también una función contráctil. Tienen como ejemplo aquellas que están asociadas a los alvéolos de las glándulas mamarias que justamente al generar las contracciones permiten que la leche pueda salir de estos, por medio de los conductos hacia el exterior de la mama. El epitelio escamoso simple o epitelio plano simple es justamente aquel más sencillo con el que vamos a trabajar. Fíjense que está formado por una capa de células, una al lado de la otra, y que estas células son planas. Ahí en los dibujos, en realidad son fotos de preparados histológicos, están señalados los núcleos de esas células que componen el epitelio. Fíjense que esos núcleos parecen achatados y el citoplasma de esas células prácticamente no se ve porque es muy pequeñito, muy aplanado, ¿sí? Este tipo de epitelios tiene como función principal el paso de materiales en aquellos sitios en donde no necesariamente tiene una función de protección, ¿sí? Estamos hablando de órganos blandos que van a tener como función principal la de transporte. Ahí tenemos, fíjense, el ejemplo de la cápsula de Bowman, que es parte del glomérulo del riñón. Ya habíamos mencionado cuál es la función del riñón y fíjense que por dentro de ese círculo que forma el glomérulo, la cápsula de Bowman, adentro están todos los núcleos de los capilares. Justamente es el espacio en donde se está filtrando la sangre y se van captando aquellas sustancias que nos interesan y se dejan pasar las que no. Por otro lado tenemos el ejemplo del endotelio de los capilares. Acuérdense que el capilar es el vaso uno de los vasos del sistema circulatorio de menor diámetro. Cuando nosotros hablamos de vasos del sistema circulatorio hablamos de arterias, venas y capilares. Por los capilares, esto ya lo habíamos mencionado, es por donde circulan los glóbulos rojos para llevar el oxígeno a todas las células. Cuando hablamos de epitelio cúbico simple, estamos hablando de un epitelio que está formado por una capa de células y que esas células son cúbicas. Estos epitelios normalmente tienen función o de secreción o de absorción. Los ejemplos que tenemos acá son en los bronquios del pulmón y el conducto excretor del ratón. La idea es que nosotros tenemos una única capa de células, son cúbicas, pero lo que vamos a ver es que en la parte apical presenta lo que son los cilios, ¿sí? ¿Se acuerdan esas prolongaciones que podían tener las células?
que no son parte de la membrana plasmática. Acá es interesante que ustedes hagan la diferenciación de lo que son las microvellosidades, que es cómo se repliega la membrana plasmática, y otra cosa son estas extensiones proteicas, que son los cilios, ¿sí? Normalmente cuando nosotros en un epitelio tenemos presencia de cilios, estamos hablando de órganos que van a tener la función de alguna manera transportar o conducir ya sea aire o líquido. Cuando hablamos de epitelio escamoso estratificado o epitelio plano estratificado, es un sinónimo, estamos hablando de epitelios que tienen, por supuesto, más de una capa de células, capas que empiezan desde la membrana basal, que se disponen una arriba de la otra si lo estoy mirando hacia la luz, ¿sí? En este caso, fíjense que tenemos una gran capa de células y podemos ir viendo cuál es la morfología de esos núcleos. Si vamos a la parte basal, o sea, aquella que está más cercana sobre la membrana basal, los núcleos de las células se ven bien violetas, o sea, se ve que tiene una gran condensación del material genético, se ven redondos, grandes, y a medida que nos vamos acercando hacia la luz del intestino, vemos que esos núcleos empiezan a tener menor tinción, o sea, tienen menor contenido, menor condensación, del material genético, y se van haciendo planos. Por eso hablamos de epitelio plano estratificado. Le damos el nombre de acuerdo a la capa de células, a cómo son las células que dan a la luz del órgano. Fíjense que tenemos un epitelio estratificado plano que no tiene ninguna capa extra y otro que sí tiene una capa extra, y en este caso hablamos de epitelio plano estratificado queratinizado. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, en el primer caso nosotros tenemos que es un epitelio que tapiza cavidades y que normalmente este epitelio está asociado a glándulas, así que estoy hablando de estructuras que van a estar humedecidas, que necesariamente tienen que estar humedecidas, como es la cavidad oral, la córnea, que estoy hablando del ojo, o la vagina. A diferencia del queratinizado, en ese caso el estrato extra que tenemos, además del celular, está compuesto por células muertas, o sea que no tienen vida, y por otro lado por queratina, que es una sustancia de protección. El queratinizado obviamente es típico de la epidermis de los vertebrados. ¿Cuál es la función? Bueno, justamente evitar que ingresen patógenos, evitar que se dañe la piel que está por debajo. Me estoy olvidando de comentarles que este tipo de epitelios crece desde la base hacia arriba, ¿sí? Las células es un epitelio que se está descamando continuamente, o sea que va perdiendo contenido, pero las células que están en la membrana basal son las que se siguen dividiendo y el crecimiento entonces es desde abajo hacia arriba. Por eso hablamos de una renovación continua en este epitelio. Cuando hablamos de epitelio cilíndrico simple, hacemos repaso. Si digo simple, es que tiene una capa de células. Si digo cilíndrico, es que son más altas que anchas. Acá fíjense que tienen una, que es una imagen desde menor aumento, y otra que es de mayor aumento, que es la que tiene los nombres señalados. Vamos a tener que dentro del epitelio cilíndrico simple, específicamente acá estoy hablando del intestino delgado, vamos a tener algunos espacios que se ven blancos, y esos en realidad son células secretoras de moco. Por otro lado tenemos, fíjense en la parte superior, en la parte apical de las células, como si fuera un reborde rosa más intenso. Eso es lo que desde los libros de histología se denomina chapa estriada, y que justamente la observación del plegamiento de la membrana en la parte apical, ¿sí? Lo que nosotros definimos como microvellosidades, en el microscopio óptico lo vemos de esta manera, como si fuera una franja, y la denominamos chapa estriada, es un sinónimo, ¿sí? Bien, la idea es que acá voy a tener células que van a encargarse de absorber los nutrientes, por un lado, aquellas que presentan la chapa estriada, pero por otro lado voy a tener células que van a tener la función de protección. ¿Cuáles son estas? Justamente la que están liberando moco. ¿Para qué es el moco? Justamente para lubricar, para evitar la entrada de patógenos o para evitar la abrasión del misma alimento que está siendo procesado y que presenta pHs distintos
o que presenta enzimas que están actuando. El epitelio cilíndrico simple mucosecretante es también un epitelio específico que lo vamos a encontrar en el estómago. De nuevo, está formado por una sola capa de células, las células son cilíndricas, pero acá vamos a tener que además este epitelio es como que se repliega profundamente y forma estos túbulos o estos pliegues que ustedes ven en el dibujito, ¿sí? Dentro de estos pliegues vamos a tener distintas células y eso tiene que ver justamente con la función del estómago. La función del estómago tiene como función principal justamente transformar las proteínas en aminoácidos o en cadenas polipeptídicas más sencillas que luego van a ser absorbidas en el intestino delgado. Las células las células del estómago las podemos clasificar además de acuerdo a la función que tienen. Cuando hablamos de células mucosas son aquellas que de nuevo secretan mucus y que tiene que ver con la protección o la integridad del propio órgano. Por otro lado tenemos las células principales, que son aquellas que secretan pepsinógenos y lipasa gástrica. Estos términos que estoy mencionando ya los habíamos comentado, pero vamos a hacer un repaso. Cuando yo hablo de pepsinógeno, estoy hablando de un zimógeno, ¿se acuerdan? Es aquella enzima que es secretada a un espacio de manera inactiva. El pepsinógeno frente al ácido clorhídrico, que es justamente liberado por las células parietales, va a ser, el pepsinógeno se activa a pepsina. La pepsina, estoy hablando de una enzima que justamente participa en la transformación de las proteínas. La lipasa gástrica, ya esto también nos habíamos mencionado, si digo lipasa, estoy hablando de una enzima que lo que va a hacer es transformar o degradar aquellos compuestos lipídicos. Tienen ahí algunos dibujitos como para que se den una idea de que esto que nosotros vemos a nivel orgánico necesariamente tiene que ver con la ultraestructura de las células, ¿sí? Tienen un dibujo o un esquema de lo que es una célula principal y lo que es una célula parietal. Fíjense que las dos son células que tienen un sistema de membranas muy desarrollado, justamente porque su función es secretar sustancias al exterior. También son células que tienen muchas mitocondrias, porque justamente están activas todo el tiempo. Un poquito más abajo tienen una foto de mayor amplitud dentro de lo que son estos pliegues del estómago para que puedan ver cómo además de la ultraestructura diferente se tiñen de manera diferente justamente porque la proporción de componentes que tiene una célula parietal y la célula principal son distintos. En esta diapositiva vamos a ver cómo los órganos tienen una disposición específica de los tejidos. Habíamos empezado a hablar de cómo el tejido que está rodeando la luz de un órgano es un epitelio. Después habíamos hablado de que este epitelio estaba nutrido por el tejido que estaba por debajo, que era justamente el tejido conectivo. Y hasta ahí habíamos llegado. La idea es que nosotros tenemos en todos los órganos una disposición específica de los tejidos. En el dibujo o en el esquema que ustedes tienen ahí es el esquema general que cumplen todos los órganos del sistema digestivo. En la foto que tienen al lado, que es de un preparado histológico, vemos los tejidos involucrados específicamente en el estómago. Lo que llamamos mucosa, desde lo que es anatomía o medicina, es lo que representa el epitelio que estuvimos viendo hasta recién. Cuando hablamos de la capa submucosa, estamos hablando del tejido conectivo. En este esquema en general o en esta foto, lo que estamos visualizando es el tejido conectivo laxo, que ya vamos a hablar de él. Por debajo de ese tejido conectivo tenemos lo que es la musculatura propia. Este tejido, tanto en anatomía como en histología, tienen el mismo nombre, ¿sí? Hablamos de estrato muscular. Y por último tenemos la capa serosa, que es justamente la que está delimitando el órgano externamente, y esa serosa va a estar compuesta por un poco de tejido conectivo y por último un tejido epidérmico que limita al órgano. Perdón chicos, acá me olvidé de decir que el estrato mucoso o de la mucosa
va a variar, o sea, el epitelio va a variar de acuerdo al órgano del que estemos hablando, ¿sí? Si, por ejemplo, estoy hablando del intestino delgado, ya sé que ahí voy a estar hablando del epitelio simple cilíndrico con las células caliciformes. O si estoy hablando del esófago, voy a estar hablando del epitelio estratificado plano. Ahí tenemos uno de los epitelios que tiene función de protección. El epitelio pseudoestratificado es aquel que tiene una sola capa de células prismáticas o cilíndricas, recuerden que es un sinónimo, en el cual todas ellas comienzan o se apoyan, vamos a decir, en la lámina basal. Sin embargo, no todas las células llegan a la superficie o a la parte apical, a la luz del órgano. Fíjense que eso lo tienen en el esquemita sobre el lado izquierdo. Hay algunas células que nosotros vemos que están apoyadas en la membrana basal, pero que no llegan a la superficie. ¿Cuál es, o por qué le damos este nombre a este epitelio? Justamente porque si yo los veo en un preparado histológico, voy a ver que hay núcleos a distinta altura. Veo que, o a simple vista pareciera que estoy hablando de más de un estrato. Sin embargo, estoy hablando de un único estrato o una única capa de células. Por eso decimos pseudoestratificados. Pseudo significa justamente falso. Lo otro que vamos a tener es justamente la presencia de estos cilios, que ya habíamos mencionado la función que tiene que ver con el movimiento, ya sea de líquido, ya sea de aire, o en este caso podemos hablar de movimiento del moco, ¿sí? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Justamente en las vías respiratorias o en los conductos de muchas glándulas. El epitelio de transición se llama así justamente porque vamos a poder encontrar dos estados o dos estructuras de ese mismo epitelio de acuerdo a la situación en la que se encuentre el órgano, de acuerdo a qué momento de su función estamos considerando. Estamos hablando de un epitelio de más de una capa, en donde estas capas se disponen de manera irregular, ¿sí? Fíjense como en la foto nosotros vemos núcleos que están a distintos niveles. En este caso sí estoy hablando de más de un estrato de células, y que lo vamos a ver de una manera cuando el órgano no tiene líquido acumulado y de otra manera cuando el líquido está acumulado y entonces está generando esta distensión del epitelio, ¿sí? El órgano se estira. ¿En dónde tenemos el ejemplo clásico? Justamente en la vejiga. La vejiga es un órgano del sistema urinario que tiene la función de almacenar orina. Por lo tanto, cuando el contenido de orina es bajo, nosotros vamos a ver el primer, o sea, en la histología del órgano, lo vemos como está en la imagen superior. Vemos cómo la superficie se ve como festoneada, vemos las células que tienen como esto que parecería una puntillita. Lo digo como para que ustedes se den cuenta de lo que estoy hablando, y eso le da la posibilidad a las células que en el momento de la distensión, en el momento que se estiren, no se rompan. Cuando estamos en la situación en donde la vejiga está llena de líquido y ese epitelio se estiró, vamos a ver cómo la zona apical de ese epitelio se ve justamente estirado. No vemos ese festoneado y los núcleos que dan hacia la luz los vemos aplanados. La otra característica que tiene este epitelio es que es impermeable a las sales y al agua. Entonces, de esta manera evita que la orina, o sea, el líquido y las sales vayan en un sentido u otro y justamente pueda lograr su función, que es la de acumular la orina o almacenar la orina hasta el momento en que sea expulsado. La parte que les dice que las células más superficiales presentan una zona de mayor grosor es justamente esto que yo les mencionaba recién, que se veía como un festoneadito o como si fuera una puntilla. Vamos a hablar ahora de lo que es la diferenciación del epitelio en la función de secreción, o sea, lo que es el epitelio glandular. Ustedes tienen en el dibujito superior sobre mano izquierda cómo se diferencia de un epitelio de revestimiento. Podemos tener la diferenciación del epitelio glandular, ¿sí? Si tenemos dentro del mismo epitelio células específicas que secretan una sustancia, tenemos por ejemplo a las células caliciformes. Si esas células secretoras se agrupan, vamos a tener la glándula secretora.
Después, los dibujitos que siguen tienen que ver con la diferenciación de lo que nosotros llamamos glándulas exócrinas o glándulas endócrinas. Cuando una glándula es exócrina, es aquella, o la glándula exócrina, perdón, es aquella que libera sus productos a un conducto específico y a un lugar fuera de ella, ¿sí? O sea, por eso hablamos de exo. La presencia del conducto es una característica específica de las glándulas exócrinas. Por eso ustedes ahí en el dibujito tienen cómo el epitelio se repliega y tiene un espacio hueco que es justamente el conducto. Las sustancias que se liberan pueden ser hacia afuera del organismo, hacia la superficie del organismo, como podría ser la leche en una glándula mamaria o el sudor que es liberado por las glándulas sudoríparas, o podemos estar hablando de secreciones hacia el interior de las cavidades. En este caso vamos a estar, por ejemplo, hablando de el ácido clorhídrico liberado en el estómago o las enzimas liberadas en el estómago, ¿sí? Las glándulas digestivas. Cuando nosotros hablamos de glándulas endocrinas, en este caso hablamos de estructuras que no presentan un conducto, pero que van a liberar sus productos directamente a la sangre. Por eso decimos endo, hacia adentro. Sabemos que el sistema circulatorio recorre todo el organismo y de esta manera las hormonas van a poder llegar a cualquier célula u órgano destino. Cuando hablamos de hormonas, estoy hablando justamente del sistema endocrino. Las hormonas son mensajeros químicos que se sintetizan en una glándula específica, pero que van a tener efecto en un lugar alejado. Ese efecto puede ser, sobre un órgano distinto, sobre una célula vecina, ¿sí? Pero a eso hace referencia a hormona. ¿Qué es la hormona? Nosotros en su momento habíamos hablado de, por ejemplo, la insulina. Ese es una hormona que es sintetizada en el páncreas. Me olvidé de comentarles en el dibujito del esquema justamente del epitelio que se ha transformado para la función glandular. Fíjense que las células que están, las células secretoras que están asociadas con los vasos sanguíneos, que son esos conductos que nosotros vemos rosaditos, son justamente el ejemplo de la estructura de una glándula endocrina que está secretando o dejando su contenido dentro de la sangre. Habíamos mencionado recién cuál era la definición de hormonas, que lo tienen de nuevo en esta diapositiva. Lo que nos había faltado, o lo que me faltó comentar, es que justamente las hormonas son uno de los sistemas que tienen la función principal en el control y la coordinación de todo el organismo. Cuando uno habla de homeostasis, ¿sí?, que es la regulación de un sistema constante y equilibrado, un sistema que puede, digamos, tener respuestas a determinados cambios y esas respuestas generan volver a un equilibrio interno, nosotros lo vimos como definición, pero no sé si habíamos hecho la mención que los sistemas principales que permiten esa homeostasis son justamente el sistema nervioso y el sistema endocrino. Cuando hablamos de sistema endocrino, estamos hablando de un sistema que se maneja por medio de transmisión de la información de manera rápida. En cambio, cuando hablamos del sistema endocrino, y como estamos mencionando que justamente estos mensajeros químicos u hormonas se tienen que trasladar por la sangre, la respuesta del sistema endocrino frente a un determinado cambio obviamente va a ser más lento. La diferencia entre los dos sistemas es que, bueno, la respuesta que genera el sistema nervioso también es algo instantáneo o que no dura en el tiempo. En cambio, el sistema endocrino tiene una respuesta que perdura en el tiempo. Bien, eso es simplemente para que ustedes ya más o menos vayan incorporando cómo funcionan algunos sistemas y cómo podemos diferenciarlos. Que sean distintos no significa que no trabajen de la mano, que no funcionen de manera coordinada, en este caso el sistema nervioso y el sistema endocrino. Otra distinción que tenemos que hacer en cuanto a las glándulas, sobre todo exócrinas, esta diferencia tiene que ver con las glándulas exócrinas, es que la liberación de sustancias pueden tener distintas naturalezas. Las sustancias que las glándulas exócrinas son de distinta naturaleza química.
El ejemplo que ustedes tienen acá en el dibujo, que también es de un preparado histológico, es los tipos de glándulas o cómo podemos clasificar esas glándulas. Las vamos a denominar mucosas, justamente aquellas que secretan moco y ese moco tiene una función protectora. Esto ya lo hemos visto en otro momento. Lo vimos como célula liberadora de moco, ¿sí? Acá lo que tenemos es, en el caso de las glándulas salivares, son un conjunto de células que secretan moco. Fíjense que esa forma redondeada que nosotros vemos, en donde una célula se dispone al lado de la otra, formando ese círculo, se denomina acinos. Así que nosotros podemos hablar de acinos mucosos. Por otro lado, cuando hablamos de acinos serosos, son aquellas glándulas que van a liberar secreciones acuosas ricas en enzimas, ¿sí? Si estoy hablando de las glándulas salivares, seguramente la enzima liberada es la amilasa. Y después tenemos algunas glándulas que tienen la combinación de los dos tipos de glándulas, las mucosas y las serosas. Si nosotros lo tuviéramos que ver en un preparado y tuviéramos que distinguirlos, simplemente tenemos que ver aquellas células que no se tiñen, así que yo las veo de color blanco, son justamente las mucosas. En cambio, aquellas células en donde sí se tiñe el citoplasma, las vamos a ver el citoplasma rosadito, ¿sí? Recuerden esto como para ir más o menos interpretando los preparados. Cuando yo veo estructuras redondeadas y de color violeta son los núcleos. Cuando vemos estructuras más bien rosaditas o zonas rosadas, estoy hablando del citoplasma. Bien, entonces, los acinos que se ven coloreados van a ser acinos serosos, ¿sí? Practiquen esto que les estoy diciendo en la foto. El ejemplo clásico que nosotros tenemos de glándula mixta es justamente el páncreas. ¿Qué es una glándula mixta? Es aquella que tiene la función endocrina y exócrina al mismo tiempo, un mismo órgano con dos tipos de secreciones. Cuando hablamos del páncreas, la función endocrina es justamente la síntesis y liberación de la insulina y el glucagón. Recuerden, la insulina es la hormona que disminuye la concentración de glucosa en sangre, o sea, es hipoglucemiante, y el glucagón es aquella que aumenta la concentración de glucosa en sangre, es hiperglucemiante, ¿sí? Fíjense que, ¿cuál es la idea? Que el páncreas libera esta hormona y estas hormonas van a ir actuando a las distintas células. Si una célula interacciona, por ejemplo, con la insulina, va a tener la orden de empezar a tomar la glucosa que está en circulación. Por eso decimos que la insulina disminuye la concentración de glucosa en sangre, ¿sí? Bien, por otro lado tenemos que la función exócrina del páncreas es justamente la de sintetizar las enzimas digestivas. Nosotros ya habíamos mencionado un poco esto de cuando justamente vimos enzimas. Habíamos hablado de amilasas, proteasas y lipasas, ¿sí? Habíamos justamente el nombre de esas enzimas depende o va de la mano de aquel nutriente, aquel grupo orgánico sobre el que está actuando. Bien, las enzimas digestivas que van a ser volcadas justamente en el intestino, en la primera parte del intestino delgado, perdón, que es el duodeno, provienen justamente de una secreción del páncreas. Como estoy hablando de enzimas que van por un conducto específico hacia otro órgano, ahí digo que es la función exócrina. Ustedes tienen por un lado el dibujito de cómo sería la estructura del páncreas y por otro lado hacia la derecha tienen una foto histológica sería una foto de un preparado histológico del páncreas. Fíjense que la zona central que justamente forma como un círculo que lo vemos de color más blanquecino, estoy hablando de los islotes de Langerhans, que son justamente aquellos grupos de células que van a tener la función de sintetizar las hormonas. Por otro lado, las estructuras que estamos viendo por fuera, estaría representando el páncreas exócrino, que es justamente aquel que sintetiza y libera las enzimas digestivas. Hasta acá habíamos mencionado o habíamos hecho la especificación de cómo se compone o cómo puede estar estructurado y cuáles son las funciones del tejido epitelial.
Vamos a empezar ahora con lo que es el tejido conectivo. Cuando nosotros decimos tejido conectivo, hay algo que nos tiene que quedar clarísimo, que es, estoy hablando de un tejido en donde la matriz extracelular es muy abundante. Eso es lo que define a este tejido. Cuando nosotros decíamos tejido epitelial, decíamos células pegadas una al lado de la otra. Eso es característico de un epitelio. Ahora, si yo hablo de células conectadas por abundante matriz extracelular, estoy hablando de un tejido conectivo, ¿sí? En este tejido vamos a hablar de una célula sumamente importante que es específica de este tipo de tejido y que es el fibroblasto. Ahí tienen un esquema de cómo es esta célula. Fíjense que tiene un citoplasma sumamente irregular, tienen núcleos bastante prominentes, se visualizan bien. Y la función de esta célula es justamente la de sintetizar y mantener esa matriz extracelular, que es la que identifica este tipo de tejido. Además de las células características, vamos a tener, retomando, habíamos dicho que el fibroblasto es la célula característica del tejido conectivo. Esas células van a estar acompañadas por distintos tipos de fibras, ¿sí? La presencia de fibras también es algo característico de este tejido. A las fibras las podemos clasificar o podemos mencionar que van a tener distintas funciones. Vamos a tener fibras colágenas, que son aquellas fuertes y resistentes, son justamente las que les da sostén a este tejido, pero al mismo tiempo son células flexibles. Vamos a tener las fibras elásticas, que ya como su nombre indica, estoy hablando de una célula que puede estirarse y volver a su tamaño original. Este tipo de fibras, por supuesto, tienen que estar presentes en lo que es la piel, ¿sí? Nosotros podemos pellizcarnos la piel y esta vuelve a su estado original, a no ser que esté deshidratado. Los vasos sanguíneos, si yo estoy hablando de estructuras que aumentan su diámetro y vuelven al diámetro original una vez que la sangre acumulada se fue, estoy hablando de fibras elásticas. Y lo mismo el pulmón, ¿sí? Órganos que se estiran y vuelven a su estado original. Y después vamos a tener las fibras reticulares, que son aquellas que van a soportar vasos sanguíneos o otros tejidos conectivos, ¿sí? Sería, visualmente, uno puede asimilar que las fibras reticulares estarían representando un poco lo que nosotros habíamos dicho en su momento, que era la función del citoesqueleto, ¿sí? Permitir una organización celular, permitir que las organelas vayan de un lugar al otro. Bien. Ustedes ahí tienen una foto de cómo vemos aquellos tejidos conectivos que tienen mayormente fibras elásticas o fibras colágenas o fibras reticulares. Las fibras colágenas son sumamente clásicas, vamos a decirlo, en todos aquellos tejidos en donde nosotros podemos obtener, o sea, por ejemplo, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Con qué podemos asociar a las fibras colágenas? Con aquellos tejidos que son formadores de gelatina, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un puchero y dejamos que ese mismo líquido se vuelve a su temperatura inicial, o sea, baje la temperatura de esa comida, ¿qué es lo que pasa con ese líquido? No lo vemos líquido, lo vemos gelatinoso. Bien, justamente eso es posible gracias al colágeno que está presente en el tejido conectivo que está acompañando a la carne que nosotros pusimos en el puchero, ¿sí? O lo mismo que sabemos que la obtención de, por ejemplo, las gomitas, que son para los niños, las dulces gomitas, se obtienen justamente de este tipo de tejido. El tejido conectivo también lo vamos a diferenciar en un tejido conectivo propiamente dicho, que es de lo que vamos a hablar ahora, y el tejido especializado, del cual vamos a empezar a darle un nombre específico, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La idea es que cuando hablo del tejido conectivo propiamente dicho, vamos a estar hablando de aquel que tiene los fibroblastos, que tiene las fibras, principalmente son las de colágeno, las que están acá, y que es un tejido que está en todos los órganos, o sea, está acompañando a cualquier tipo de tejido distinto al que estamos mencionando. Podemos estar hablando de los músculos, podemos estar hablando de otro órgano vecino. Recuerden cuando hablábamos de tejido epitelial decíamos por debajo está el tejido conectivo. Conectivo justamente viene de conectar,
Es el tejido que conecta otros tipos de tejidos entre ellos. Habíamos hablado de la importancia de, la función principal que tiene este tejido, que es la de nutrir otros tejidos. ¿Por qué se debe esto? Justamente porque estamos hablando de un sistema que es mayormente acuoso y por su estructura permite que los nutrientes difundan fácilmente. Cuando hablamos de este tejido, habíamos mencionado de las estructuras específicas, pero también vamos a ver que si nosotros vemos un preparado, va a estar acompañado con otro tipo de células, ¿sí? Vamos a tener presente el sistema inmune, vamos a tener presente vasos sanguíneos, la presencia de otro tipo de glándulas. Así que hablamos de un tejido, justamente, como bien su nombre, que está involucrado con otro tipo de tejidos, ¿sí? Fíjense que ustedes ahí tienen un dibujito en donde aparecen las células del sistema inmune. Cuando hablamos de linfocitos, es sistema inmune. Cuando hablo de adipocitos, son células especializadas que almacenan grasas. Cuando hablo de eritrocitos, son los glóbulos rojos que forman parte del sistema sanguíneo y así. Cuando hablamos de un tejido conectivo denso, estamos hablando de aquel tejido conectivo, pero en donde las fibras de colágeno especialmente, pero también podemos hablar de fibras elásticas, empiezan a tener mayor preponderancia, por así decirlo, mayor predominancia en este tejido, ¿sí? Cuando nosotros, ¿cómo podemos darnos cuenta? Bueno, cuando vemos una estructura que tiene los núcleos separados, dispuestos de manera irregular, y que en ese caso empieza a haber mayor estructura de sostén, mayor cantidad o proporción de fibras, vamos a decir, bueno, es un tejido conectivo denso. Bien, la idea es que esas fibras se van a disponer de manera distinta de acuerdo justamente a la ubicación que tengan y a la función. Cuando esas fibras se disponen de manera regular, que es la imagen que ustedes tienen hacia la derecha, vemos aquellos núcleos que se ven violetas y de manera alargada, son los núcleos del fibroblasto. Todo lo que ustedes ven como rosa oscuro es justamente las fibras de colágeno, que aumentaron considerablemente su proporción. ¿Dónde vamos a encontrar este tejido? Bueno, justamente en los tendones y los ligamentos, ¿sí? Esa función que tiene de articular el tejido muscular con el hueso, es posible gracias a la presencia de estas fibras, ¿sí? No sé si recuerdan, no tienen en cuenta, cuando hablo de un tendón y un ligamento, estoy hablando de estructuras que van a conectar y permiten la articulación entre el tejido óseo o los huesos y entre el tejido muscular o el músculo. Por otro lado, si las fibras dentro de ese tejido conectivo se disponen de manera irregular, o sea, no van alineadas una al lado de la otra, estamos hablando del conectivo denso irregular. Este es justamente el tipo que encontramos en la capa más profunda de la piel, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de piel o sistema tegumentario, lo van a encontrar así, hablamos de una serie de tejidos que tienen esta función. El primer tejido va a ser necesariamente epidérmico y por debajo de ese epidérmico, ¿qué tenemos de nuevo? Tejido conectivo. En este caso, nosotros desde la anatomía le llamamos dermis, que en realidad es un sinónimo, o qué es lo que nos interesa a nosotros, decir que el tejido conectivo denso, irregular, está por debajo de la epidermis que compone la piel. Hasta ahora habíamos mencionado el tejido epitelial, el tejido conectivo propiamente dicho, y ahora vamos a hablar del tejido conectivo especializado. ¿Qué significa esto? Que estoy hablando de una serie de tejidos que se originaron a partir del tejido conectivo propiamente dicho, pero que las células han ido especializándose o sufriendo modificaciones para otro tipo de función, ¿sí? A partir de ahí vamos a hacer la distinción de el tejido adiposo, que es aquel que acumula lípidos, el tejido sanguíneo, que es aquel que transporta sustancias por todo el cuerpo, el tejido hematopoyético, que es aquel en donde se sintetizan, se producen las células específicas del tejido sanguíneo. El tejido cartilaginoso y óseo son aquellos tejidos de sostén
que van a tener la presencia de una matriz extracelular más sólida o con otra composición, y es lo que le va a permitir justamente, o sea, lo que les va a dar la característica de mayor rigidez. No puedo negar que un tejido cartilaginoso es más rígido que un tejido sanguíneo, ¿sí? El tejido sanguíneo, si yo lo pongo en un recipiente, se me va. O sea, si no tuviera un recipiente, perdón, se me fue. El tejido cartilaginoso queda estable. Bien, después veremos cuál es la diferencia a la vez entre el cartilaginoso y el óseo. Y por último tenemos el tejido linfático, que es justamente aquel en donde se van a producir las células del sistema inmune y que tiene justamente también una función de filtrado de sustancias tóxicas. Cuando nosotros hablábamos del sistema urinario o cómo funcionaban los riñones, habíamos dicho que filtran la sangre para eliminar células muertas, sustancias tóxicas o elementos que al organismo no le sirven. Bien, el tejido linfático podríamos decir que tiene también esta función de filtrado, pero lo que filtra es justamente el líquido intersticial, es el líquido que está rodeando las células, pero que no está circulando por un vaso. El tejido adiposo es un tipo de tejido en donde la matriz extracelular se ve reducida, digamos. Hablamos de poca matriz, ¿por qué razón? Porque las células aumentan su tamaño justamente porque están acumulando en su interior los lípidos, ¿sí? Ustedes tienen ahí unos dibujitos en donde se ve cómo el citoplasma de la célula se ve desplazado hacia la periferia y todo el interior es una gran gota lipídica. Justamente esa poca matriz extracelular que estamos diciendo del tejido se debe, o es una consecuencia, podríamos decir, a que las células empiezan, digamos, a aumentar su volumen por el contenido que tienen. Justamente el tejido adiposo es el único, podríamos decir, o uno de los pocos, que tiene la capacidad de aumentar o disminuir su tamaño en el estado adulto, ¿sí? Eso intuitivamente lo sabemos. Cuando nosotros tenemos gran acumulación de lípidos, esas células, o sea, además de aumentar el volumen del tejido, es que las células están aumentando su propio volumen, ¿sí? ¿Por qué? Porque están acumulando cada vez más grasa. A medida que esa cantidad de reserva se empieza a consumir, el volumen de esas células o de ese tejido disminuye. Las funciones del tejido adiposo son más de las que nosotros pensamos. Por supuesto que es la de almacenamiento de energía o reserva de energía, eso intuitivamente todos lo sabemos. Pero también tiene funciones aislantes. Sabemos, por ejemplo, que los organismos acuáticos presentan esta capa de grasa por debajo de la piel justamente para aislarlos o protegerlos de las variaciones de temperatura. Incluso nuestros propios órganos tienen una pequeña capa de grasa alrededor que en ese caso tiene función o de aislante o de protección. Por otro lado, también tenemos que es el lugar de producción de hormonas y factores de crecimiento. Recuerdan que en algún momento nosotros habíamos hablado de cómo las vitaminas se clasificaban en hidrosolubles y liposolubles. Justamente, las vitaminas liposolubles, ¿dónde van a estar? Justamente se van a almacenar en el tejido adiposo. Así que podemos decir que también el tejido adiposo está relacionado con la generación de factores de crecimiento o reguladores. El tejido adiposo lo podemos clasificar, por así decirlo, en lo que se llama grasa parda y grasa blanca. Eso lo tienen en el dibujo y lo tienen también en una foto. La mayoría, cuando nosotros hablamos de un tejido adiposo en un adulto, siempre estamos hablando de grasa blanca. En cambio, la parda es otro tipo de células en donde los lípidos se disponen, pero de manera de pequeñas gotitas dispersas en el citoplasma, o sea que en proporción tiene mucho menor, o sea, almacena menor cantidad de lípidos y que además tiene una gran proporción de mitocondrias. Lo que es el tejido pardo o el tejido marrón está mayormente en el estado embrionario o el de los recién nacidos, ¿sí? Es como un tejido adiposo más activo, podríamos decirlo, que el tejido blanco.
Incluso hay hoy en día investigadores que están tratando de entender un poco más esta regulación entre los dos tipos de tejidos para ver si podemos buscar alimentos con mayor proporción de tejido adiposo marrón y no consumir tanto el tejido blanco, ¿sí? Que sería, en términos nutritivos, un poco más perjudicial para la salud. De todas maneras, con esta diapositiva quiero que quede claro o que tengan presente que el hecho de que el tejido adiposo tiene una función principal en la regulación, en el aislamiento, o sea, tiene más de una función, no podemos hablar de un organismo que no tenga tejido adiposo. Lo que sí debemos hacer es un control de aquel tejido adiposo que tiene que estar presente para que el organismo funcione bien y aquel que en exceso puede generar trastornos orgánicos, ¿sí? O trastornos a nivel de salud. El tejido sanguíneo es justamente un tejido compuesto por células, fragmentos celulares, y la característica o lo distintivo que tiene es que la matriz extracelular es líquida, ¿sí? Eso ya intuitivamente nosotros lo sabemos. ¿Cuál es la función del tejido sanguíneo? Ya más o menos lo estuvimos mencionando, es múltiple. Transportar nutrientes y oxígeno hacia las células que lo requieren y llevarse o eliminar, permitir la eliminación de los productos de desecho. Ahí podríamos estar hablando, por ejemplo, del sentido que va a tener el sistema circulatorio. Si tengo que llevar nutrientes o tengo que llevar oxígeno, voy a ir del pulmón a las células. Si tengo que eliminar desechos, voy a ir desde las células hacia el pulmón, ¿sí? Por otro lado, es la vía principal de comunicación entre células. Habíamos hablado que las hormonas son reguladores, sustancias químicas reguladoras, y de qué manera se manejan, justamente circulando por el sistema circulatorio o por la sangre. Participa en la homeostasis en general, ¿sí? Tiene que ver con el control de la temperatura, del pH, el agua y las sales. Tiene que ver con aquello que nosotros llamamos presión sanguínea. Sabemos que la presión es de vital importancia en cuanto a un sentido de la salud. Cuando hablamos de alguien que tiene presión alta, ya sabemos que es una persona con riesgos para riesgos en sí mismo, ¿sí? Homeostasis, recuerden, ¿sí? Es el equilibrio o la mantención constante de un medio con parámetros controlados. En este caso, temperatura, pH, agua y sal. Y después también tenemos la función de protección. Vamos a ver que, por ejemplo, cuando hablamos de las plaquetas, son aquellas que van a participar en el cierre de las heridas, en la coagulación, y cuando hablamos de linfocitos hablamos de células con función de defensa. El plasma es justamente la parte líquida de la sangre, ¿sí? Está formada por el 90% de agua y en ese agua van a estar disueltos sales, glucosas, aminoácidos, hormonas, lípidos, vitaminas y gases. Fíjense que estoy hablando de todos los componentes que están en continuo movimiento, que son desplazados de un lugar a otro a lo largo y ancho sería de todo el cuerpo. Dentro del plasma vamos a hablar de ciertas proteínas sumamente importantes que se llaman proteínas plasmáticas, ¿sí? Hay múltiples proteínas, pero vamos a hacer mención de algunas. Cuando hablamos de albúminas, hablamos de aquella proteína justamente que está en mayor proporción y son aquellas encargadas de transportar las sustancias insolubles en agua, como eran los ácidos grasos, algunas hormonas, las hormonas liposolubles, el colesterol, y también van a tener cierta participación en la coagulación. Cuando uno dice inmunoglobulina, es un sinónimo de anticuerpo, ¿sí? Anticuerpo es una proteína específica que puede estar en circulación en sangre o puede estar asociada a un glóbulo blanco y tiene la función justamente de detectar algún agente patógeno, algún agente que es extraño a nuestro cuerpo y que corre en riesgo la integridad de nuestro cuerpo. Por otro lado tenemos el fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína soluble, ¿sí? Que está en circulación porque es soluble, pero frente a cambios específicos y que tienen que ver justamente con la ruptura de un vaso,
frente a esas señales de cambio, ese fibrinógeno se va a transformar en fibrina, que la fibrina es una proteína insoluble. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense que en el dibujito ustedes lo ven como líneas que se van depositando en la herida. Van a ir cerrando ese hueco que va a permitir o va a dejar que la sangre se vaya. Como justamente es lo que queremos evitar o que el cuerpo quiere evitar, utiliza este mecanismo de que el fibrinógeno en forma activa puede circular por todo el cuerpo. Frente a determinados cambios que tienen que ver con lesiones del cuerpo, se activa, se transforma en insoluble y va tapando la herida. Acuérdense que habíamos mencionado el término de lipoproteínas, ¿sí? Estoy hablando de una proteína conjugada o heteroproteínas que está asociada a los lípidos. Estos tenían mucho que ver en lo que era el transporte de triglicéridos y colesterol, ¿sí? Los lípidos que son insolubles en agua. ¿Cómo se iban a disponer? Justamente con la parte insoluble hacia adentro, en contacto con las moléculas lipídicas que deben ser trasladadas, y hacia la parte externa vamos a tener la parte hidrosoluble que puede circular en el plasma. Las plaquetas, ya habíamos mencionado, evitan las hemorragias justamente formando tapones a esas lesiones. Intuitivamente vemos que tiene una función similar al fibrinógeno. La idea es que ninguno de estos componentes actúa de manera aislada, todos actúan en conjunto. La diferencia es que las plaquetas provienen de fragmentos celulares, ¿sí? En su origen alguna vez fue una célula que se fue transformando, se fue fragmentando, y esos fragmentos son lo que nosotros denominamos plaquetas y que están obviamente en circulación. Cuando hablamos de la porción celular de la sangre, tenemos que mencionar o hacer una clasificación de dos tipos de células. Por un lado, los glóbulos blancos o leucocitos, es un sinónimo, y por otro lado, los glóbulos rojos. Los glóbulos blancos son justamente células encargadas de la respuesta inmune. Reconocen y neutralizan invasores, ¿sí? Los glóbulos blancos a la vez los vamos a separar en lo que se denomina granulocitos y agranulocitos, que en el esquema los tienen justamente separados. ¿Qué característica o cómo podemos diferenciarlo? Bueno, justamente los glóbulos blancos, que son granulocitos, que son aquellos en donde vemos estas pelotitas o estos corpúsculos punteados dentro de la célula, son aquellos que tienen en esos gránulos las enzimas hidrolíticas. ¿Qué son estos gránulos que yo estoy mencionando? Justamente son lisosomas. Son organelas que tienen la posibilidad de destruir aquello que es fagocitado, ¿sí? Entonces los granulocitos sí, los glóbulos blancos granulocitos tienen la función de destruir agentes patógenos. Pero por otro lado tenemos glóbulos blancos que no tienen la capacidad de destruir. Esos son los agranulocitos. Esos son justamente lo que nosotros llamamos linfocitos B y linfocitos T. Son aquellos que tienen la capacidad de reconocer agentes extraños, identificándolos específicamente. Se acoplan al agente extraño. Una vez que lo identificó, llama al granulocito que es el capaz de destruirlo, ¿sí? Los glóbulos blancos también tienen un montón de nombres y esto tiene mayor complejidad de la que estamos diciendo, pero la idea es que ustedes sepan que dentro de los glóbulos blancos separamos aquellos que reconocen al agente extraño y aquel que es capaz de destruir a ese agente extraño. Continuando con los glóbulos rojos, que es el otro tipo de células, glóbulos rojos o eritrocitos, es sinónimos, de esto hemos hablado un poquito más. Son aquellos que transportan el oxígeno a los tejidos. ¿De qué manera? Justamente son los que tienen en su interior, en su citoplasma, la hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina, ya lo habíamos dicho, es la proteína capaz de captar al oxígeno. Son muy pequeños, tienen esta estructura bicóncava, no tienen núcleo y no tienen mitocondrias. Por lo tanto, su única función es transportar el oxígeno y por esa razón tienen una vida determinada, ¿sí? Tienen una vida de 24 horas. Justamente la forma esa que tienen es lo que les permite aumentar la relación superficie-volumen. Y, ¿por qué es importante esto? Porque lo que están haciendo es transportando oxígeno hacia la célula.
una vez que llega a la célula, tiene que haber algo que permita o que facilite ese pasaje de oxígeno del glóbulo rojo, hacia la célula. Esto ya lo habíamos visto, estoy hablando del oxígeno, una molécula pequeña, no polar, así que se va en un sentido u en otro por difusión. En esta diapositiva vamos a hacer una aclaración de lo que significa hematopoiesis, ¿sí? Cuando uno dice hematopoiesis está hablando de la síntesis o la producción de las células sanguíneas. Esta función la realiza, produce en la médula ósea, que normalmente está en los huesos largos. Igual vamos a hacer otra especificación en la clase que viene. La idea es que todas estas células madre todas estas células sanguíneas se originan de una célula única, que es lo que llamamos célula madre o célula hematopoyética. De nuevo, todo este grupo de células parte de una única célula indiferenciada que se va a dividir y que se va a especializar en una función determinada. Así que fíjense ahí en el grafiquito como vemos que a partir de una célula madre tenemos la diferenciación de los linfocitos o los glóbulos blancos agranulocitos, que son los que no tienen estos corpúsculos. Tenemos los glóbulos blancos granulocitos, que son los que tienen los corpúsculos y pueden destruir los agentes patógenos. Tenemos lo que se llama macrófagos. La idea es que un macrófago es una célula específica del sistema inmune que tiene la posibilidad de fagocitar. Fagocitosis, el término, ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Dentro de las propiedades o las funciones de la célula. Son aquellas células que pueden englobar una partícula a partir de la membrana plasmática y una vez en su interior lo destruyen. También vamos a tener la diferenciación de las plaquetas que habíamos dicho, que son los fragmentos celulares, y la de los glóbulos rojos, que son aquellos que transportan el oxígeno. Les dejo acá la diapositiva, la última, ¿sí? Dando por concluida esta clase, de cuáles son las páginas web a las cuales ustedes pueden recurrir, ¿sí? Lo que es histología en sí es una materia en sí misma, así que si ustedes se dirigen a un libro de histología, se podría suceder que se vayan un poco por las ramas. La idea es que utilicen siempre como guía los temas que se dieron en la teórica, y acá en estas páginas web que les dejo son páginas que están hechas en distintas universidades y en donde tienen muchas fotos de preparados histológicos, que es lo que ustedes en definitiva o es lo que tienen que practicar. ¿Qué es lo que tienen que sacar como conclusión? ¿Cuál es la estructura celular de un tejido determinado y cuál es la función? Una vez que ustedes tienen claro eso, van a ir al detalle de, bien, cuántos tipos de células puede haber, cuál es la función específica de cada uno, pero la idea es que no se vayan más allá de lo que tienen en esta presentación. La segunda página que tienen mencionada, fíjense que les dice que es interactivo. ¿Qué significa esto? Que ustedes pueden cliquear ya sea dentro de un tejido o dentro de un órgano y les va a dar la composición de esos tejidos o ese órgano. Si ustedes ahí señalaran, no sé, quiero ver cuál es el epitelio o la capa epitelial, cliquean y en la misma página les señala cuál es el epitelio, cuál es la capa muscular, cuál es el eritrocito y demás, ¿sí? Bueno chicos, los dejo, nos vemos la clase que viene.